Continuamos con la sesión 2 del día, referida a la horticultura como motor de crecimiento. En esta ocasión, el panel discutirá la experiencia peruana como un reflejo y un ejemplo de lo que otros países pueden aprender y replicar en el mundo. En esta sesión, como les decía, no solo discutiremos el éxito agroexportador, sino que también entenderemos un poco más cuáles han sido las políticas públicas detrás de esta iniciativa. Para ello, quiero invitar a Piero Gessi como ponente magistral de apertura de esta sesión. Piero es experto internacional en desarrollo económico e informalidad, ha sido ministro de la producción del Perú y posee un doctorado en economía por la Universidad de California en Berkeley. Piero nos dará una visión de la importancia de la colaboración público-privada en el desarrollo y cómo el éxito del sector agrario peruano se asemeja a un caso de éxito en la manufactura. Por favor, Piero, el escenario es tuyo. ¿Qué tal? Buenos días. I will speak ¿Está bien? Speak Spanish for just one word and then back to English. Bueno, muchas gracias. Estoy acá contento de regresar a mi alma mater y para hablar de unos temas interesantes sobre la agroexportación peruana. Lo vamos a hacer en inglés. ¿Sí? ¿Se me escucha? Lo vamos a hacer en inglés y después el panel será en castellano. Okay, thank you. So I'm going to talk about Peruvian agribusiness as an example of an engine of growth, structural transformation, and capability building. So let me just make sure. ¿Sí? Yeah. So Peru experienced a boom this century. No? Agribusiness, close to 15 billion exports this year, last year, and growing this year. This is not a marginal story. This is really a structural transformation, an impactful story. We transformed a coastline, right, that was mostly arid into thriving farmlands and became a global leader in blueberries, grapefruits, grapes, asparagus, avocados, mangoes, etc. How do we do it? It wasn't by chance. It wasn't an accident. It was a combination of good public policies, good industrial policy, if you wish, good productive development policies that allowed a very dynamic private sector to take advantage of it on this counter-season, off-season produce window, right? So what was this sort of, what kind of public policies we have? First, we had large irrigation projects. So Peru is, the coast of Peru is very arid. So we had thousands of hectares that were basically, had nothing, just sand. So we made interbasin water transfers that move water, right, from different basins into some areas. In particular, we had, if you see the map of Peru, Olmos, that's in Lambayeque, that water going through the Huancabamba River, going to the Amazon, to the Atlantic, through the Amazon, was diverted to come back to the coast, and that generated 30,000 hectares of land in La Proyecto Irrigación Olmos. Chavimochic, similarly, we diverted water from the Santa River going into La Libertad, and that's Chavimochic is Chao, Viru, Moche, Chicama. There was valleys, but around those valleys there was a lot of arid land, right, desert, and that became what we saw here, no? So we had this, and we got this through these irrigation projects. Okay. So a first part of the public policy combination was the main irrigation projects in all these areas in the coast of Peru. The second part, so this is 200,000 hectares that came into agricultural frontier as a result of public policy. And we have probably 1.2 million hectares of more projects that
are yet to be completed. So I was hearing, I think it was the panelists from India talking about land being a scarce resource. In Peru, hasn't been a scarce resource. And that had a lot of implications because while in the valleys, you had small producers, right, which implied small farms. In the desert, there was nobody. So you have huge plantations, huge farms that allow you to have the economies of scale that would be impossible otherwise. Okay? So the second part this is crucial, the creation and strengthening of SENASA. Is a phytosanitary authority, right, that allows you to generate capabilities to open markets. Okay, so SENASA was created in 1982. Through the 90s, generated a lot of capabilities, right? It fought the mosca de la fruta, the fly, the fruit fly. There was a general law of health law in agricultural health law in 2008, and SENASA allowed to open hundreds of markets, right? You have 24/7 export markets that were open as a result of SENASA, right? And through this process, there was a lot of public-private collaboration. Now, I think it's very important to remind ourselves that SENASA is not a policeman, right? So SENASA also polices, but in particular, SENASA generates strategic capabilities, right, to open markets and keep markets open. So it doesn't matter how good Camposol, Mission, Damper, Hortifruti is as a blueberry producer. If you don't have the market open for your blueberries, you cannot export. So basically, it's this sort of crucial public capability that needs to be generated, and you need to generate that credibility such that the counterparts in other countries actually believe that what SENASA is doing is the right thing, and as a result of that, the negotiations are a lot more possible. Peru cannot export now, for example, blueberries to Japan. Doesn't matter how good you are as a producer of blueberries, because the market is not open yet, right? So complementing, so we have large irrigation projects, we have SENASA, and then we have multiple free trade agreements. No, Mariela, I think, talked about it. My panelists, Tere and Edgar, are going to talk about it. Peru had, in the last 20 years or so, opened a lot of markets. No, as a result of that, you have so as a complementary policy, because you had the market open by SENASA, but also now you can enter the market with rules more stable, rules of engagement more stable, many times without tariffs. So you have a double whammy there. The combination of SENASA and free trade agreements, I think, have been important. Last but not least is the Agrarian Promotion Law of 2000. This is typical old-fashioned industrial policy. I just want to tell you what I mean by industrial policy. By I mean industrial policy is policy that has different impact on industries and sectors. I'm not talking about industrial manufacturing necessarily. I'm talking about industries, right? So sectorial policy can be almost an alternative word for that. So we had the Agrarian Promotion Law during the last year of the Fujimori administration, and basically recognized the fact that the agrarian sector was unique in the sense that the labor demand really peaked during the harvesting season. So you basically need, in a farm, 2,000 workers for 3 months, and then you need 50 or 100. So if you were to follow the usual, the regular general labor law, you would be informal by definition, right? Or you have too many workers, or you just hire them, all of them, informally. So it had two main components, the tax and the labor component. But so the tax is the investment incentives, right? The lower rate, corporate rate from 30 to 15%, accelerated depreciation, then some working capital relief, early VAT refunds. We had
what I mentioned, the seasonal labor flexibility, which is crucial, but the most important part of the law is recognize the particular characteristics of the labor market. And finally, there's a pathway to formal employment. Okay, so summarizing this part, I think we can easily see the success as a result of this public-private coordination, right? That combine irrigation projects, SENASA, so sector-specific public goods, the law, sector-specific regulation, some enabling horizontal policies like free trade agreement, a good, stable macro. Peru has very low inflation, has had low inflation, reasonable fiscal situation up until recently at least. Good infrastructure in the right side of the country. In other words, because the agribusiness is on the coast, you don't need to cross the Andean mountains, and that is an advantage, right? There's a reason why the agribusiness has not developed in what is the best weather, the best land, and the best water of Peru, which is in the country, in the Andean region. So we have this conundrum, or irony, if you wish, that we are the #1 exporter of some fresh produce in the world without getting the best land, the best water, and the best climate of the country. Okay, so there's something there is a part of our to-do list, if you wish. No? And of course, you have a dynamic private sector that was able to take advantage, right, of this opportunity, right? Now, when agriculture behaves like manufacturing, right, that's the provocative title of this slide, right? So many development economies have normally talked about industrial manufacturing as a escalator sector to growth, to development, right? So most countries that actually developed were did through a manufacturing-based structural transformation, because manufacturing had certain characteristics that made them unique. And I want to show you here how the same characteristics that manufacturing had in the past, at least historically, are ones that the agribusiness sector in Peru has. First, employment generation. You need to work with the human capital that you have, right? So manufacturing in the past used to be very unskilled, labor intensive. So you can hire many people. Same thing happens with manufacturing, with agriculture, agribusiness. So we're talking about between direct and indirect effect. We're talking about 1.6 billion people out of a 34 billion, 35 billion population. This is meaningful, very meaningful, right? If we were to do women employment, actually has increased significantly over the last years. And the blueberry business boom has a lot to do with that, because blueberries are very friendly, right? So I was telling Roxana that the pregnant woman can actually harvest blueberries because it's very, you can do it like this. Okay, easy. Highly tradable, of course. We're not limited by the small domestic market. So Peru can keep exporting, right, up to a point at least, to the world, right, which is another characteristic of industrial manufacturing. The third is high and growing productivity, right? Peru is the most productive blueberry producer in the world, among the highest in grapes, among the highest in avocados, etc., right? And also, there was something that was very crucial with manufacturing, which is what Danny Roderick called unconditional convergence, which meant that regardless of the rest of the country, you could achieve productivity convergence to the rest of the world in the country. And that was happening with agribusiness. Regardless of the rest of Peru, we have seen productivity increases and convergence, right, towards in Peruvian agribusiness. The blip here in 2023 is just because climate conditions, Niño, that basically warm winter that implies lower production, lower volumes, which actually turned out to be not too bad because prices react more than
proportionally, and exports actually increased. But you will keep seeing this because new varieties are being included, right? And people become more effective and efficient, so the productivity the productivity gap against competition keeps increasing. I am full disclosure, I'm at the board of Camposol, which is the largest blueberry exporter in Peru, and one of the largest in the world. And Camposol tried to diversify into other countries, and actually it's very difficult to compete with Peru because of the combination of conditions, right? So, and they lost money everywhere, and they come back to Peru, pretty much. And the third thing, the fourth, if you wish, capability building. I think this is crucial. It's not that we just found that we were competitive in a new crop. We created a totally different production system around that crop. So even though we talk of it as agriculture, it has nothing to do with traditional agriculture. These are farms, are industries, right? Are factories. So instead of producing iPhones or chips, they're producing blueberries or avocados. But they are a lot closer to manufacturing than they are to more traditional agriculture. And we need to think of them in that way. So you have created farms that suddenly need to be able to plant 3,000 hectares in horticulture, right? Be able to ship it to Shanghai, right? And make sure that the quality of that blueberry is perfect, so the guy has the bloom and the, right? And the taste and everything intact. So you need a lot of sophistication in the value chain, right? To be able, and at the same time, SENASA and the public entities also need to step up their game, have stepped up their game. So you have generated a lot of organization capabilities around these products. So it's like discovering a new sector. This is not just a marginal new product in the same sector. It's a totally new sector, even though we call them agriculture as well, right? So farms as factories, no? And this is not my phrase. I don't know whose phrase is, but it makes sense. I think it's Chuck Sable's phrase. What you produce is less important than how you produce it. So an avocado may look very similar to the one that our grandmothers were eating. Systems is very different. And that's the way we need to think it. So some of the characteristics are transparent, are not so visible. No? So, am I okay? Sorry. But I can keep talking, no? Yeah. I didn't realize. Yo sigo hablando. Yeah. So I want to talk about, so you believe me, okay? So I want to talk about the blueberry acceleration. So Peru became the number one exporter of blueberries in the world from nowhere, right? From exporting basically zero 10 years ago to exporting 2,500 right now. Okay, so now there's a chart showing that from 0 to 2,500 in 25. Do you think I did it? Technical issues. Yeah, perfect. Okay. Do you want me to spend 1 minute? ¿O espero un minuto? ¿O? Sí, mejor espero. I'm going to wait, okay? So I'm going to sing right now. So give me just 1 minute. So and count 1 minute. No es acá, ¿no? ¿Estás seguro que no es acá? No es acá, ¿no? No es acá. No te preocupes. So, yeah, if it's not, I go on.
¿Avanzo o espero? Espero un poquito. Sí, claro. Yeah. Cuando fue ministro, implementó un exitoso programa de diversificación productiva. En la actualidad, sigue requiriendo un programa de diversificación productiva y a su vez es necesario un gran pacto social en el país para seguir creciendo en el Producto Bruto Interno. Es una pregunta larguísima, imposible responder en tan poco tiempo, pero lo digo. Okay, so he said. Sí. ¿En inglés? So he asked me, when I was Minister of Production in 2014, 2016, we launched this productive diversification program, and he asked me where it still makes sense to think about it. And of course, I think it always makes sense, right? I think it always makes sense because we have basically too few jobs compared to too many people, right? We wish we had 10 agribusiness. We wish we had 10 agroexportaciones. We don't. If we had, Peru would be a different country. It would be a different country. So I think you need to try to do everything you can to create the condition for booms and flourishing of other sectors. No? So I think you need, but you need to make sure that whatever you do need to be a process of private and public collaboration. I don't think it's something that can be done by a genius at the Ministry of Finance or Production or Mincetur that decides sectors and decides what to do. I think it needs to be in close collaboration with the private sector because the private sector knows what the bottlenecks are and the public sector knows more about public management. So you need to combine different skills to be able to make sure that you get it right. But yes, I think to have a diversification program and to move in that direction, I think is always important, right? But I'm going to finish because I'm going to okay because I don't think you guys are going to solve my problem. Okay, so basically, so I'm going to be assuming that you don't see anything, but I'm going to be telling you. Okay, so basically, we became the #1 exporters of blueberries in the world in 10 years, from nothing to $2,500 million in very few years. And even though we had, people talk about the blueberry boom, but really the blueberry is the last of the products. So we started with sparrows in the 1990s, actually. Then we moved into grapes, then avocados, and then blueberries, and overtook everybody. Because the comparative advantages of Peru in blueberries is just skyrocketing, are just super strong. But this is not just one product. It's a combination. If we move beyond that, we have mango, we have Holantao, no? We have other products where Peru is also very competitive. No? Now, how did it happen? No? So in 2006, Carlos Hereda, then 26 years old, from Incas Berries, went to Chile, right, and said, I think I like to show me your varieties of blueberries. No? What can I do? And they say, okay, I can give you these ones that are public, so you don't need to pay any franchise, royalty, anything, right? So he went and they gave him the garbage, obviously, not the ones that they were not paying royalties, the worst varieties. So he was able to domesticate 4 of those varieties, and he sold them. He talked to Camposol and said, look, should you try these ones? They tried 1/4, 1/4, 1/4 of each of the 4 varieties. And Biloxi, which is a city in Mississippi, I think, was the one that basically very fantastically flourished in Peru. So Camposol decided from 1 hectare to 2,000 hectares to move in 3 years, 4 years. So they really took a bold decision. And Hortifruti, by then Talsa, so it was Talsa, it was then bought by Hortifruti, a Chilean company, decided to do the same. So
and then everybody else start to follow, right? So this is a clear case where the innovator is still now got the advantage over the imitators. So we had a long, right, 10 years of blueberries growing very rapidly. You may remember there was a chart, there was a blip in productivity. So in 2023, we had climate conditions. So what happened was that the volume of blueberries came down significantly. But still, Peru exported more that year because the prices went up. So what you had is that in 2023, we were growing too fast. The market was not capable of absorbing all the blueberries we were producing. As a result of that, we had a natural experiment. 2022, prices collapsed. 2023, because of climate conditions, so no decision by private sector entrepreneurs, quantity fell 30%, but prices doubled. So Peru worked less and made more money. No? The companies worked less and made more money. So we had that. But what you have is also in 2024, the genetics, Bloom Fresh bought the genetics from Incas Berry, Camposol last year launched Origen, a new genetics program. So we have been moving through the entire value chain. Sometimes, and I think I want to emphasize this because it's very natural, sometimes we emphasize the downstream generation of value. In the case of fresh produce, most of the generation of value is to be able to take a blueberry and make sure that your customer in Amsterdam is happy with it, okay? And they'll enjoy it, and it has the flavor, the bloom, right? The consistency, everything. And that is the most important skill you need to develop as a company. To do frozen foods or to do canned products is easy because you don't have a time susceptibility, right? So you need to have the right product at the right time, at the right place, with the right cost structure, because you need to be competitive, right? So it's a combination of things. So an avocado in March costs 50% more than an avocado in June in Europe, because there's less supply. So you need to be able to target your market at the right time. Peru started as an off-season producer in blueberries, but then start to expand the window and take away the Chile. This is me. Oh, good. Okay, I'm gonna repeat everything. No, okay. Okay, so this is the oversupply story, okay, that I show you, right? So you had, in 2023, production came down 35%. I said, no, 35%, but the export volume went up. Export value went up because prices more than reacted proportionally. We show you that we had a demand limitation at that point. But Bloom Fresh acquisition of the breeding program of Incas Berries, Camposol launched Origen, its new genetic program, and Peru has been consolidating as the #1 producer, no exporter of blueberries. And demand now seems to be keeping in pace with the supply. Now, I think it's important to talk about the good things of the agribusiness boom, and we probably need to also talk about what's left or what's incomplete, right? Or where the main challenges, right? First is just to reiterate, this is not an accident. This was a policy-enabled, right, boom. I like to say that everything was engineered by a policymaker, but it's not really. Like, some of them were engineered, but the irrigation projects come from the 1930s, right? The ideas of the irrigation projects that came to fruition, right? Or even then, even before, no, Rosana, you said like, okay. So, second idea, the modern agribusiness has driven a structural transformation, right? Jobs, investment, organizational capabilities, right? Innovation. So it's really moving resources. So you have, in the areas where agribusiness is, there's no unemployment. So basically, it's,
Otherwise, it's full employment you have in those areas in the agribusiness sector. So you have been able to generate a lot. I need to bring people from other parts of the country. Now, but the story is still being written. First thing, there's no obvious new Blueberry. So Blueberry story is a 10-year-old story. Still, we are in the middle of it. But we haven't been able to find a new product. I don't think there is a new product. My suspicion is there's nothing, at least like the Blueberry. So probably you will need to grow more in the intensive margin than in the extensive margin, right? The second thing is that we still, even though Peru is a natural, I mean, like you don't have a lot of rains in Peru, the climate is relatively stable, we still have some dependency on climate changes, on variable climate conditions. I think we're less dependent than other countries, so we probably it's not obvious that we'll be negatively affected a lot, but we have exposure, no? So you are not quite a factory. You have the vagaries of nature still impact you, right? Then, like with this changing technological landscape, I mean, how many firms will be able to identify, test, adopt the winning technologies? No, that's a challenge that we probably are going to be facing. Then is what I said before: international demand limits how much you can export, right? You could not double your blueberries right now. The market would not be able to absorb it. You could double it in 3 years, 4 years probably, but not right now. Then we need to face it. We have growing protectionism in the destination markets, right? So far, we haven't been affected by that, really, but it's a risk, it's a threat, right? Then, so state has been great for these large irrigation projects, for the law, for SENASA, at least historically, but then we are not that great in providing the public goods and services for the workers around the areas. I mean, I think you're going to go to Cañete tomorrow. No, or no, not tomorrow. Some of you will be going to the field trip. Yeah. So you can see how some of the asentamientos urbanos or the villages where people live are not. So you are in a farm, in a modern farm, or you are in Japan. You are outside and you are in Peru, no? And there's a huge difference between what the government has been able to do at a more modern production level and in providing services for the catchment areas. And the last thing is what I said earlier, which is that we have not been able to include into the value chains the small producers of the highlands. Or put differently, they have not been included enough. We have seen already in avocado in particular, we have some small producers from Ayacucho, Apurima, Cajamarca, La Sierra de Libertad, Ancash, moving into the value chain of agribusiness value chain, but has been slow, not fast enough, because the public policy that is enough for Camposol is not sufficient for a small producer. You need to tailor your policies to the demands from the small producer. And government needs to be cognizant of the fact that just subsidizing small producers will not be enough. You need to strengthen the value chain. You need to make sure that it makes sense for Mission, Camposol, Damper to buy from small producers, right? It has to be a business. Otherwise, it's a nice picture in a magazine talking about, right? But it's not macroeconomically relevant. We need to make it macroeconomically relevant. And that's the challenge I think that Peru has over the next years if we want to keep growing and keep flourishing in this sector. Okay, thanks a lot. Muchas gracias, Piero, por esa presentación. Vamos a dar paso al panel.
Permítame nada más recordarles que esta presentación está siendo transmitida por las redes sociales de la universidad, retransmitida por la plataforma de Facebook del Banco Mundial en los países andinos, así que la parte que no se ha podido ver de la presentación está disponible online. Y por favor, quienes necesiten revisar toda la presentación, está disponible en los canales ya indicados. Permítame avanzar entonces con el panel, el segundo panel del día y el que cierra esta jornada de apertura, invitando a Juan Francisco Castro, quien será el moderador de esta conversación. Juan Francisco es de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico y tiene un doctorado en Desarrollo Internacional por la Universidad de Oxford. Se suma también a esta conversación Teresa Mera, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Perú, exfuncionaria de carrera del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, donde lideró varios equipos de negociaciones sobre tratados de libre comercio y exministra de dicho sector. Bienvenida. Completa este panel Edgar Vázquez, quien es director del Centro de Investigación de Economía y Negocios, CIEN, en la Asociación de Exportadores, ADEX, economista por la Universidad Ricardo Palma y ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo. Los dejo con Juan Francisco, que modera el panel. Gracias. ¿Cómo están todos? Buenos días, gracias por la presentación. Gracias, Piero, por la presentación también, a Edgar y a Teresa por participar del taller. Hemos escuchado varias cosas muy interesantes de parte de Piero, ¿no? Este boom que se ha vivido en los últimos años no ha sido fruto del azar, nos ha dicho, ¿no es cierto?, sino de una política pública orientada a conseguirlo, y nos ha contado acerca de tres elementos fundamentales que tienen una fuerte complementariedad. Seguramente faltando uno de ellos no hubiese pasado lo que pasó, ¿no? El Estado habilitando espacio, habilitando mercados y habilitando reglas para contratar de manera más flexible. Los tres indispensables para que se haya podido ver lo que se vio. Yo quiero dejar unos minutos para que Teresa y Edgar reaccionen a la presentación y luego Piero puede responder y luego hacemos una segunda ronda antes de irnos todos a almorzar. Teresa, adelante, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, Piero, también muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido bastante completa y nos permite tener una visión integral de lo que ha sido el desarrollo de las exportaciones en el Perú. Efectivamente, considero que el resultado que hemos obtenido en los últimos años ha sido precisamente por este trabajo articulado y esta visión a largo plazo, que como Estado se estableció, se puso la visión de convertir al Perú en un país exportador justamente para promover nuestro crecimiento y el desarrollo en las regiones, ¿no? Se tomaron muchas medidas específicas, unas más transversales, que es la que tocó, por ejemplo, la creación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, luego también el establecimiento de planes de exportaciones, planes nacionales de exportación, interrelación con otras entidades del sector público para poder establecer todas aquellas pautas, generar la normativa que permita que esta visión a largo plazo de volvernos, de constituirnos en un país exportador, pues se pueda materializar. Creo que en esa línea, en la presentación, se ha visto con claridad cuál ha sido este desarrollo. De hecho, en el 2003, cuando se inicia con esta visión de exportaciones, las exportaciones constituían más o menos el 15% del PBI. Esta era la participación. El año pasado ya llegamos casi al 27% en valor del PBI, en lo que se han constituido las exportaciones en todos estos años, ¿no? Creo que vamos caminando en la línea correcta. Efectivamente, todavía hay espacios que seguir desarrollando, debemos seguir fortaleciendo algunos canales, incorporar a otros sectores de una manera mucho más intensa de lo que se puede estar haciendo ahora, pero sí creo que en los últimos años hemos conseguido esta articulación entre las propias entidades del sector público, que a veces parece evidente, pero no lo es, encaminar hacia un solo norte, que las medidas sean articuladas y que pues el objetivo sea uno y que todos enfoquemos en esa línea, ello sumado a la articulación público-privada, ¿no?
Bien, buenos días todavía. Gracias a la Universidad del Pacífico y al Banco Mundial por la invitación. Un gusto poder estar acá presente y bueno, agradecer también a Piero por la presentación. Coincido totalmente con todos los comentarios que nos ha compartido y claramente esa visión de que el éxito de este sector no es casualidad, sino ha sido una confluencia de acciones planificadas, de estructura de políticas que se han ido implementando y por supuesto hay que destacar de un sector empresarial bastante resiliente, innovador, pujante, que inclusive con crisis y en épocas complejas ha sacado adelante una agricultura de escala global, ¿no? Porque claramente es una agricultura que puede competir de igual a igual con los principales competidores, valga la redundancia, y que está posicionando los productos en la mesa y en las industrias del mundo de una manera muy competitiva. Yo quisiera añadir a lo que muy bien ha comentado Teresa y por supuesto lo que nos ha presentado Piero, que desde una mirada estrictamente del mercado y empresarial, en estos momentos tenemos un par de retos importantes, ¿no? Que engloban muchas cosas. Por supuesto un reto macro, ¿no? Y quiero graficar un poco por qué me refiero a esto. El año 2025 hemos registrado 565 productos del sector agroindustrias, que han sido exportados a través de lo que se conocen como subpartidas arancelarias. Por supuesto que técnicamente hay algunas partidas bolsas, por lo que el número incluso puede ser mayor. Pero estamos hablando que el Perú, empresarios peruanos han pasado la valla, han pasado el problema de los costos hundidos asociados a la exportación en 565 distintos productos. De esos, obviamente, solo 4 han superado la barrera de los $1.000 millones, ¿no? Nuestros 4 estrellas, ¿no? Los blueberries, la palta, las uvas y se me fue una. La palta, los arándanos, la uva y creo que el cacao creo que logró cumplir, ¿no? Pero si nos podemos ver, digamos, el mercado global, estamos hablando de 16 productos que están o primero a quintos. Es decir, somos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto principal proveedor del mundo en 16 productos. Y hay otros 16 productos en donde somos del sexto al décimo. Es decir, estamos hablando de 32 productos que el Perú en estos, digamos, últimos 25, 26 años ha logrado colocar competitivamente en el mundo y ponerse, por supuesto, en una circunstancia bastante expectante. Y tenemos otros 13 productos que están entre el puesto 11 y 50, esos están un poco más rezagados. De esos productos, digamos, todavía hay una cantera de productores que necesitan, es decir, que ya han logrado superar los costos hundidos, ya lograron colocar los productos, pero ahora necesitan ganar escala. Es decir, necesitamos distintas acciones que les permitan que esa escala vaya incrementándose. Por el lado de los mercados, el año pasado hemos exportado a 123 países distintos del mundo, productos agroindustriales. De esos, solo 14 productos han superado los $100 millones. Es decir, tenemos 109 productos que se exportan por debajo de los 100 millones. Ahí es otro tema de escala. Nuevamente, estamos hablando que hay 109 mercados que de alguna u otra manera productores peruanos, exportadores peruanos han logrado ingresar, han logrado conocer, han superado estos costos hundidos de entrada, pero ahora necesitan ganar escala. Hasta ahí, digamos, lo primero que quería añadir en la parte más amplia, ¿no? Pero hay un tema micro complejo, que es la circunstancia de las empresas de la industria agroexportadora. El año 2025, para que todos podamos tener el dato completo, registramos 2.742 empresas del sector que han exportado productos al mundo, pero solo 24 de ellas se exportaron por encima de $100 millones. Es decir, tenemos 2.718 empresas que exportan bastante menos, ¿no? Y ahí hay un problema que tiene que ver con productividad, que tiene que ver con la posibilidad de permanecer, porque de ese número de empresas, las que están consolidadas, es que realmente han exportado continuamente los últimos 10 años, solo son 373. Es decir,
13.6% de las empresas agroexportadoras peruanas están consolidadas como exportadoras. Han exportado los últimos 10 años consecutivamente. Después tenemos un segundo segmento de las que están por consolidarse, que han exportado los últimos 9 años, los últimos 8, los últimos 7, es decir, digamos, ya van al menos 3 años consecutivos hasta 9 años, ¿no? Esas son 625 empresas, otro 22% del total. Todas las demás son intermitentes o han ingresado a exportar por primera vez el año pasado. Y de las que ingresan a exportar por primera vez, la mortandad es muy alta, más del 50%. Este año probablemente no aparezcan nuevamente en los registros. Entonces tenemos un tema ahí sí micro, ¿no? A nivel empresarial, a nivel de la calidad de la gestión, a nivel de superar los costos hundidos, y los costos hundidos me refiero a diversos aspectos que tienen que ver con la capacidad que tiene una empresa para poder invertir en mejorar el producto, adaptarlo, adoptar tecnologías, etcétera, para hacer viable su acceso a los mercados y, por supuesto, al final se traduce en recursos financieros. Hasta ahí, digamos, quería añadir un poco a lo que Piero muy bien nos ha comentado el día de hoy. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Teresa y Edgar. Por aquí Teresa nos ha hablado de la importancia de articular políticas y articular el esfuerzo público. Edgar nos ha hablado acerca de la escala y la posibilidad de que las firmas se consoliden, ¿no? Que tengan una escala mínima que le deje operar. Yo me quedé pensando en algo que dijo Piero en su presentación. ¿Qué hacemos con la sierra? ¿No? Donde hay evidentemente mucha necesidad de que haya creación de valor y desarrollo. ¿Cómo replicar, y con esto le hago una pregunta directa a Piero, sobre la base de su experiencia y esta importancia y la articulación, y esta importancia de que las firmas tengan un nivel de productividad y escala mínimo, ¿cómo hacemos para replicar, si es que fuese replicable? ¿O tenemos que descubrir también un nuevo sector para la sierra? Yo creo que en la sierra hay cosas que se pueden hacer en la sierra. Creo que lo que tienes que hacer ciertamente, que a veces el Estado no hace bien, es fomentar más una asociatividad más vertical y no tanto horizontal. O sea, lo que hacemos mucho, me puedes playar, ¿no? Cuando estamos en el Estado, lo que hacemos a veces es fomentamos las cooperativas o las asociaciones de pequeños productores y generamos fondos públicos, incentivos tributarios, ¿no? Financiamiento, ¿no? De agrobanco, y al final se generan estas empresas que no son cooperativas, que solo existen en el papel y que son una forma de sacar a la vuelta al incentivo. Entonces, creo que y generalmente los pequeños productores en sí, con el Estado, no hacen tanto. Creo que es mucho mejor lograr que una empresa mediana, grande, compre pequeños productores, les dé asistencia técnica, ayuden en la supervisión de del tema agrícola y ayuden en la comercialización. Cuando tú tienes esa complementariedad, el pequeño productor de la sierra, yo decía, la palta en la sierra vale 50% más en abril, que en junio, ¿no? ¿Por qué? Porque exporta a Europa y no hay mucha competencia en ese momento. Después viene en junio y llega toda la producción de la costa peruana y el precio de la palta cae. Pero bueno, en ese momento tú podrías tener, o ya hay articuladores y compradores que compran de la sierra y lo exportan. Entonces tienes que combinar el conocimiento del mercado y el conocimiento productivo del empresario moderno con la disponibilidad de la tierra y de mano de obra del pequeño productor de agricultura familiar. Esa complementariedad se pueda. Ya se está dando, o sea, no es algo que se nos ocurre, pero podría darse mucho más, porque tú podrías tener, no sé, tendrás 10.000 productores, 10.000, 15.000 productores, y posiblemente el mercado te da para tener 50.000 o 70.000 productores. Podrías tener mucho más productores. Pero eso requiere realmente que sea un negocio para una empresa mediana exportar y que no sea solamente responsabilidad social. Si no es un negocio, no es escalable. Entonces, ya hay un componente en la última ley agraria que permite que la compra de pequeños productores te reduzca el impuesto a la renta. O sea, es como que te reconoce un extra por comprarle a pequeños productores. Pero tienes que hacerlo, combinarlo con algunos bienes públicos específicos en los territorios. O sea, necesitas agua, necesitas alguna asistencia técnica, ¿no? Que combine
lo que sería un incentivo tributario con algo mucho más específico a los territorios. Hicimos con Carolina Trivelli, de hecho, un trabajo de cómo integrar a más pequeños productores en esta cadena productiva en particular hacia la agroexportación. Ahora, yo creo que cuando Edgar hablaba de las empresas no consolidadas, yo creo que muchas de las que mueren nunca han sido empresas agroexportadoras, han sido comercializadoras. O sea, yo compro un productor, ¿no? Y exporto. Y tal vez no me fue bien ese año y cierro la empresa. Una empresa agroexportadora no cierra tan fácilmente, porque tu costo hundido es muy grande, ¿no? Entonces, creo que sí estoy de acuerdo que los números son más o menos ahí, pero yo muchas de esas que mueren creo que son comercializadores, traders, no son productores, ¿no? Hay que diferenciar. Y lo que quieres realmente, algo que es muy importante, Juan Carlos, a tu pregunta, es asegurar que los buenos comercializadoras y las buenas empresas son las que lidian con el pequeño productor. Porque le hay que hay mucha estafa, ¿no? Mucha desconfianza, hay gente que viene, ofrecen un precio un poquito más alto y se desaparecen y le ofrecen, digamos, y al final no le pagan o cosas así. Entonces tienes que asegurar que haya esa o sea, tú realmente quieres que los empresarios grandes, productores, empiecen a hacerle sentido comprar hacia atrás, porque justamente complementan su ventana. Un ejemplo, Camposol produce palta de mayo, segunda semana de mayo, tercera semana de mayo, hasta agosto. En los primeros meses del año no tiene nada de palta. Esa palta la tiene que comprar a terceros. Tendría mucho sentido comprarla a pequeños productores de la sierra, pero tiene que ser negocio, porque ha habido muchos casos de que les adelantas dinero y no te devuelven el dinero, ¿no? Entonces hay que trabajar una política pública que reduzca el riesgo para ambos y haga la consolidación de la cadena productiva mejor. La palta es un ejemplo de algo que ya se está haciendo, pero podría ser escalable mucho mayor y hay mercado. El arándano no, porque el arándano requiere una inversión de $120,000 por hectárea. Es algo que un productor de 1 hectárea no puede hacer, ¿no? Lo bueno del productor en ciertos productos en la sierra es que están buenas las condiciones climáticas que tiene la misma productividad en palta que un productor bueno de la costa. Porque, o sea, con 2 hectáreas eres middle class. O sea, en la sierra, con 2 hectáreas eres clase media, realmente. Y eso te puede generar un cambio sustancial. Pero tenemos que hacer las cosas un poquito distintas, ¿no? Mejores. Muy bien, muchas gracias. Para una segunda ronda, yo tengo unas preguntas específicas para Teresa y para Edgar. A Teresa quería preguntarle acerca de las instituciones en Mincetur. Sobre Mincetur sabemos obviamente los tratados de libre comercio, pero no sé si todos sabemos acerca de estas reglas que han permitido que haya estabilidad dentro de la institución, ¿no es cierto? Sabemos mucho del Banco Central, la SBS, pero ¿qué nos cuentas acerca de digamos, las reglas de juego y estabilidad que ha habido dentro de Mincetur y que ha permitido estas políticas, de las cuales ya nos ha contado Piero? Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Creo que Mincetur nació con un norte claro, institucionalidad. Porque para desarrollar exportaciones, desarrollar turismo, necesitas reglas a largo plazo, reglas estables, que es lo que un inversionista requiere para poder apostar en este plan de convertir al Perú en un país exportador. Entonces, en el Mincetur se impulsó 2 cosas. Una de ellas, el perfil técnico del personal, importantísimo. Desde su nacimiento se apostó por gente que tuviera no solamente el compromiso, sino la convicción de que lo que estábamos haciendo era aportar en el desarrollo del país y que teníamos que tener ese norte claro para el cumplimiento de las metas que nos habíamos propuesto. Se convocó gente bastante joven, había ya gente con experiencia, pero también gente bastante joven que fuimos involucrando progresivamente y que han ido haciendo escuela en el Mincetur. Desde practicantes, asistentes, pasan a ser directores generales, viceministros, ministros. Acá Edgar es un ejemplo claro de ello. Él empezó en el área de estudios económicos, después pasó a una dirección general, viceministro y ministerio, yo más o menos también en esa misma línea. Ese es uno de los valores más importantes de la institución que nos ha permitido a lo largo de todos estos años
con los diferentes cambios de gobierno, con las diferentes visiones, se ha mantenido ese norte. Hemos tenido funcionarios convencidos de lo que se estaba haciendo. Y una manera adicional de fortalecer justamente y de asegurar el contar con este equipo técnico ha sido la creación de una escuela de verano. Mincetur tiene una escuela de verano que se abre y forma alrededor de 40 personas todos los veranos, de enero a marzo, y de ahí nosotros captamos practicantes y que los incorporamos, ¿no? Los primeros puestos se quedan con nosotros y bueno, en los últimos años la verdad que han sido reconocidos y hasta se los llevan, o sea, los gremios, otras instituciones, ¿no? Se llevan a nuestros estudiantes y se va generando el fortalecimiento de esa visión y de esa cadena. Luego, justamente en la misma línea del establecimiento de estas políticas y pautas, se estableció un Plan Nacional de Exportaciones, el PENEX, que se trataba de un plan a 10 años con una visión de reglas estables, trabajado de manera coordinada y conjunta con el sector privado, ¿no? ¿Cuál es el norte? Apertura de mercados, temas vinculados a la facilitación del comercio, temas vinculados también a cómo se expande toda esta visión, esta política hacia el resto del país, a la parte de regiones. Un primer plan estuvo vigente del 2003 al 2013 y acá el core de este plan justamente fue la apertura de mercados a través de las negociaciones. En este bloque, en estos 10 primeros años, podría decirse que se consiguió la negociación y suscripción de los acuerdos comerciales más relevantes del país con los principales jugadores del comercio internacional, ¿no? Hicimos acuerdos comerciales con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, con Japón, con Corea, con los países de la región. Acá estábamos claros que teníamos que empezar por ahí, abrir esos mercados y trabajar de la mano con SENASA, por supuesto, porque tal como Piero mencionó, podemos negociar los aranceles cero, si no tenemos los protocolos sanitarios, nuestros productos no van a llegar a los mercados de destino, pero esto ya se fue consolidando en una segunda etapa, ¿no? Pero esos dos elementos fueron muy importantes y luego también quiero mencionar un punto que se me estaba yendo en la parte del fortalecimiento institucional a través de los equipos, es el establecimiento de perfiles de los puestos. Las instituciones públicas a veces, muchas veces, tienen altos niveles de rotación de los profesionales. En el Mincetur lo que se ha conseguido es generar este incentivo en el interés, en lo interesante del trabajo, ver de qué manera también motivamos a los jóvenes, se les da los espacios para el estudio de maestrías y que regresen a seguir consolidándose y también asegurar nosotros que los perfiles que estuvieran en los puestos fueran los adecuados para poder tener esta continuidad. Entonces tenemos esas definiciones que requiere condiciones mínimas para cada uno de los puestos que tenemos en la institución. Entonces, no es de fácil reemplazo y además el nivel de especialización es sumamente alto. De un día para otro uno no puede cambiar al director de normas de origen, que es complejo, al de medidas sanitarias, fitosanitarias o de propiedad intelectual. Yo fui negociador de propiedad intelectual muchos años. Entonces, hay perfiles que están claramente establecidos y que se tienen que respetar y esto en cierta forma ha sido también uno de los elementos que ha permitido el blindaje del equipo del Viceministerio de Comercio Exterior en el Mincetur. En cuanto a los planes, estos han ido evolucionando, si bien es cierto, del 2003 al 2013 nuestro plan estuvo principalmente enfocado en las negociaciones, del 2015 al 2025 se fue abriendo un poco más ya hacia el aprovechamiento de los acuerdos comerciales que habíamos negociado. Y ya considerando cómo habíamos evolucionado en todos estos años y siendo que las exportaciones pasaron a ser casi el 27% del PBI y haber generado crecimiento y empleo en diversas zonas, ¿no? Al norte en algún momento La Libertad tuvo 0% de desempleo, lo mismo Ica, que son de las principales regiones exportadoras y es donde están establecidas las principales empresas agroexportadoras. Pero con este porcentaje dijimos tenemos que dar un paso más. Ya no vamos a hablar solamente de planes nacionales que son planes institucionales, vamos a dar un siguiente paso y trabajamos durante 2 años la política nacional
de exportaciones, una política multisectorial que convocó a las diversas entidades públicas vinculadas y siempre de la mano del sector privado. Eso ha permitido, por ejemplo, que durante estos 20 y tantos años que hemos venido trabajando sobre la base de estos planes nacionales, a pesar de los cambios de gobierno, de las visiones, en algunos cambios de gobierno, el plan vinculado a las exportaciones se ha mantenido, ha sido sólido, no se ha cambiado. Ningún ministro ha dicho, no, de ahora en adelante quiero que esto sea diferente, ya no que marquemos una ruta diferente, porque me parece no, porque tenemos un sector privado que también está detrás del cumplimiento de estos planes, porque sobre la base de esos ellos también pueden impulsar las iniciativas que tienen, ¿no? Acá se ha hablado mucho, por ejemplo, del tema de innovación, o sea, la agroindustria peruana precisamente. Uno de los valores que tiene es este elemento innovador que se basa justamente en el establecimiento de estas reglas claras, las leyes, el trabajo con SENASA, por ejemplo, SENASA también para determinar qué mercados prioricen el trabajo de los protocolos sanitarios. Nos sentamos en una mesa, SENASA, Agricultura, MINCETUR, Relaciones Exteriores y los gremios vinculados a las exportaciones. Acá hay un trabajo muy, muy estrecho, tal vez el MINCETUR creo que es uno de los ministerios que más cerca trabaja de la mano con el sector privado, y quiero comentar algo adicional. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es el segundo ministerio con presupuesto más bajo de los 19 ministerios en el Estado y genera todo esto en beneficio del país. Claramente, parte de este aporte se basa en estas normas, dar predictibilidad, tener para sí mismo reglas claras, burocracia mínima, para conseguir resultados claros y concretos con una vigilancia constante y con ese impulso por parte de los equipos técnicos sumamente comprometidos y que se van renovando, ¿no? Pero que siempre compartiendo la misma visión de consolidar al Perú como un país exportador. Y ahora, por ejemplo, en este plan nacional, en esta política nacional de exportaciones, ¿qué es lo que se está fortaleciendo? Aquello. ¿Cómo complementamos esta red de acuerdos comerciales? ¿Cómo obtenemos un mayor beneficio? Pues estamos fortaleciendo la parte logística, que es un aspecto en el cual hay mucho trabajo por hacer todavía, pero que ha sido identificado y venimos trabajando se viene trabajando muy de la mano con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el Ministerio de Agricultura y otros ministerios que están directamente vinculados a este tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, promulgar, innovar en materia de zonas económicas especiales, cambiar este eje productivo, volvernos un país que exporta productos con mayor valor agregado, y esto es trabajando muy de la mano con el Ministerio de la Producción. En fin, muchas cosas que tenemos en esta agenda y que se viene impulsando y que seguimos avanzando, ¿no? Siempre haciendo la evaluación de los pasos que hemos dado, qué se consolida y qué nos falta hacer. Eso es. Muy bien, gracias Teresa. Entonces, objetivos claros a plazos largos, reglas claras para la entrada de funcionarios, reglas claras y estables, e incentivos también, ¿no es cierto?, para retener talento. Yo quiero cerrar con Edgar para que nos hable un poquito acerca del futuro. Piero nos dijo que no iba a haber un nuevo Blueberry. ¿Es esto cierto o no? ¿Nos esperan novedades en cuanto a nuevos productos, nuevas tecnologías? ¿Qué se viene en agroexportación? Bueno, a ver, lo que pasa es que el Blueberry es un producto de una escala de demanda bastante grande, ¿no? Es decir, en el muy corto plazo algo que pueda tener ese mismo nivel de magnitud, es evidente que no se avisora. Ahora, las grandes empresas agroexportadoras peruanas están haciendo investigación, están buscando adaptar nuevos productos. Se habla mucho de la cereza, los intentos que se están haciendo con ella. Obviamente hay que encontrar variedades, hay que encontrar espacios geográficos, climas, etcétera, ¿no? Pero nuevamente, a veces nos queremos enfocar en este tipo de productos de gran escala y no vemos, como les decía, la banca, ¿no? La banca de suplentes, ¿no? Estos otros 16 productos que están a punto de ganar una escala
sino que están sufriendo probablemente de, digamos, distintas falencias que tienen que ver nuevamente desde la parte macro como desde la parte de los problemas empresariales, ¿no? Yo recuerdo mucho el profesor Malca, aquí un profesor de la Universidad del Pacífico muy reconocido porque hace mucha investigación aplicada respecto de lo que pasa con el engranaje exportador peruano, y encuentra que gran parte del problema que tiene, digamos, la mortandad agroexportadora peruana y en particular de la MIPYME, porque obviamente las empresas que dejan de exportar de un año al otro no son las grandes, obviamente, son los pequeños productores. Aquellos que van, por ejemplo, a la Expo Perú Norte, a la Expo Amazónica, a la Expo Perú Sur, alentada por un gobierno regional, están en el pabellón del gobierno regional, va el pequeño productor y Promperú los pone junto con compradores internacionales en rueda de negocio. Logran vender, pero claro, cotizaron mal, no conocen bien de la logística, ni siquiera mínimamente de Incoterms, no han adaptado bien el producto, entonces terminan generando pérdida. Y eso tiene que ver con la falta, la carencia que tienen este tipo de unidades empresariales de capacidades de gestión de comercio internacional, que es precisamente lo que los estudios aquí de la Universidad del Pacífico encuentran sobre eso. Entonces, lo que hay que hacer es pasar a una política pública de nueva generación. Ya el one size fits all no funciona, ¿no? La promoción comercial, las políticas de, digamos, desarrollo productivo, etcétera, que intentan identificar un solo programa y a través de ese programa todos tenemos que beneficiarnos, no funcionan, ¿no? Entonces, hay empresas grandes que necesitan, digamos, tienen otras problemáticas, necesitan nuevamente ganar escala. Y hay empresas pequeñas que todavía tienen problemas de adaptación a los mercados, problemas de gestión, etcétera. Y hay las nuevas, las que, digamos, podríamos sumar al engranaje exportador, pero que ellos obviamente, digamos, las políticas públicas tendrían que ir a reducirles digamos, los altos costos hundidos que involucra el aprender, el invertir y el adaptarse para el escenario agroexportador. Eso, digamos, es algo que hay que mirar de tal manera que podamos encontrar nuevamente de esta gran batería de productos que ya exportamos, cómo logramos que sigan ganando escala, a la espera que seguramente puede haber que el desarrollo, al igual que alguna vez hubo el espárrago, después la alcachofa, ¿no? Y la palta, la uva y ahora el arándano, quién sabe más adelante, pero en el muy corto plazo no se avisora un producto de esa magnitud. Nuevamente, tendríamos que enfocarnos en ganar escala en la banca de suplentes, por así llamarlo, para poder seguir apuntalando el agro a todo nivel regional. Muy bien, Edgar. Sí, sí creo que Piero quiere cerrar porque se ha provocado con ese tema del blueberry, ¿no es cierto? Así que unas palabras finales de cierre de parte de Piero. Lo de Edgar, la cereza no es una opción, en realidad. Perú, en el arándano, un arándano peruano crece en 6 meses. En Chile crece en 3 años. O sea, tú plantas en enero y en julio estás exportando. ¿Okay? O sea, ¿repito? Sí, se escucha. Me quedó claro que la cereza no va. ¿Ah? La cereza no va simplemente porque no tienes una ventaja comparativa similar a la que tienes en el arándano o en la uva, porque es para otro clima. Y lo otro es que hemos visto lo que pasó en Chile. Había una sobreoferta total hacia China y el precio ha colapsado. No nos olvidemos de la demanda. Si estamos pensando solamente que vamos a producir, pero no sabemos a quiénes vamos a producir y no seguimos abriendo mercados y asegurar que la demanda siga creciendo, lo que termina ocurriendo te disparas en el pie. En el fondo tienes un no transable, porque no tienes una demanda muy grande para exportar, ¿no? Entonces, la ventaja del arándano es que a diferencia de la cereza, tienes muchos mercados. O sea, puedes exportar, incluso todavía no tienes Japón, China está creciendo, tienes incluso India, que es digamos, incipiente. América Latina se ha vuelto un gran consumidor también de palta, Argentina, Chile, ¿no? De importador. Entonces creo que tienes eso. El otro tema que quería cerrar es que hay este mito que no hay innovación en la agroindustria. Porque tal vez si mides literalmente gasto en I+D, y no sé cómo lo computa en cuentas nacionales, de sonar muy poquito, pero las empresas agroindustriales están innovando todos los días.
están pensando cuál es la densidad adecuada para plantar, para maximizar productividad. ¿Qué tipo de variedad está funcionando en este? ¿Qué tipo de agroquímico le meto? ¿Cómo hago el control biológico? ¿Cómo llego más rápido? ¿En qué momento, enfrío? ¿En el campo, en el packing, etcétera? Entonces, es una cantidad de innovación. O sea, no podrías vivir sin innovar. Entonces, simplemente está mal medido, ¿no? Yo creo que sí hay mucha innovación, solo que no es una innovación tan altamente tecnológica, si quieres, aunque también hay todos estos desarrollos genéticos que se han dado en el arándano, que no se habían dado en la uva ni en la palta, pero que sí Inca Berries y Camposol y otros están generando variedades específicas, no chill varieties para Perú. Creo que hay aparte de eso, pero en general creo que hay mucha innovación en procesos, ¿no? Continua, que no siempre se mide, digamos, en las cuentas nacionales y tenemos que considerarlo. Eso. Ok, muchas gracias a Piero, Edgar y Teresa por el panel. Y gracias a todos por venir. Tanto hablar de paltas, arándanos, a mí me ha dado un poco de hambre, así que yo creo que ya es hora del almuerzo. Gracias por estar acá y, bueno, hay más cosas por la tarde, ¿no? Sí, yo les cuento de lo que viene. Adelante, todo tuyo. Muchísimas gracias realmente a todos por participar, por quedarse hasta esta hora y sobre todo al panel por compartir esta valiosa experiencia desde Perú. No quiero cerrar sin volver a agradecer a la Universidad del Pacífico por alojarnos hoy, esta mañana, por habilitar su espacio para el curso de las sesiones de trabajo que continuarán esta tarde con los grupos de trabajo y por mantener activa la conversación. Como les decía, esta ha sido transmitida por redes sociales y está disponible para que ustedes puedan revisarla o compartirla más tarde. Sin nada más, agradezco su asistencia y a nombre del Grupo Banco Mundial les deseo una feliz tarde.